Yo soy la fundadora de La Gatera y nada, bienvenidos a este entorno felino. Muchas gracias, Mari, por querer contar con nosotros para hacer la presentación. Y nada, la idea es que esto sea un poco charla entre amigos, charla amena. No sé, ¿cuántos de aquí tenéis gatitos? Bien, bien. Tenemos un buen número. Al final el libro va sobre etología felina, nos lo contará mejor Mari, pero bueno, dudas que tengáis, cosas que vayan surgiendo sobre la marcha, pues nos podéis ir haciendo preguntas. Yo le iré haciendo unas cuantas preguntas y en base a eso pues ya vamos tirando para adelante, ¿vale? Nada, pues bienvenidos y bienvenida Mari. Gracias. Si quieres empezar contándonos un poco cómo surgió la idea de escribir este libro y con qué te motivaste. Bueno, el libro sobre todo es porque cuando yo hice el máster de etología empecé a ver que en internet los gatos eran los reyes, pero al mismo tiempo había también muchísima desinformación, había muchísimos bulos, había muchísima información falsa sobre el comportamiento de los gatos y teníamos un montón de ideas preconcebidas que cuando empecé un poco a investigar dije, no, esto no funciona así. Entonces dije, vale, pues voy a intentar hacer un research, una investigación en profundidad de lo que realmente dicen los artículos científicos sobre el comportamiento de los gatos, que no sea solo bueno, como yo siempre he tenido gatos, pues yo creo que lo que yo tengo en la cabeza es la verdad, porque yo siempre he tenido gatos y mis gatos siempre se han comportado así. Sino que espera más vale, sí, de verdad, según la evidencia científica, se han hecho estudios con suficiente cantidad de gatos, se ha evaluado cómo es el comportamiento y yo quería hacer un poco esa labor de investigación de ver realmente qué nos dice la ciencia sobre el comportamiento de los gatos. Entonces empecé a hacer mucha divulgación con respecto al comportamiento tanto de gatos como de perros. Y a raíz de ahí surgió la oportunidad de redactar este libro y era una oportunidad perfecta para que no solamente quedase claro cuáles son realmente los comportamientos dejar claro qué es lo que dice la ciencia sobre el comportamiento de los gatos, sino también que fuese una pequeña guía para que pudiésemos aplicar todo ese conocimiento a nuestro día a día con nuestro gato, a poder entenderlo, a poder comunicarnos con él y adaptar nuestro entorno para que el entorno del gato para que sea el entorno que él necesita. No solamente hacer que el gato no haga esas cosas que no nos gustan, sino también darle lo que el gato necesita. Entonces, a raíz de eso, intenté que el libro fuese con muchísima evidencia, pero a mí me daba un poco el miedo de, vale, pero si lo hago muy estricto, muy riguroso, se va a quedar un bodrio, va a ser infumable. Entonces intenté trocearlo, intenté desmenuzar todos los artículos de una forma que quedase lo más claro posible, que fuese asumible para cualquier tipo de público y que tú te quedases con la sensación de, vale, he aprendido y he podido utilizar esta información para aplicarlo en mi día a día, que no sea solo bueno, pues sé muchas cosas sobre gatos, pero sin más, sino que tú realmente lo pudieses aplicar en tu día a día. Entonces, cuando el día en el que me mandó la abuela de mi pareja, me mandó un audio diciéndome, he leído el libro y lo he entendido, yo dije, vale, perfecto. Objetivo conseguido. Si lo has entendido, me doy por satisfecha. Total. Entonces, bueno, pues intenté que el libro estuviese un poco estructurado. Es verdad que la primera parte es un poco más densa, porque en la primera parte hablo mucho sobre pues, el origen de la domesticación del gato y cuáles son esas herramientas que utiliza la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal, para estudiar el comportamiento del gato. Pero el resto del libro es más una guía que tú puedes utilizar en tu día a día y aprender y comunicarte mejor con tu gato. Esas dudas que a veces te surgen de ¿debo dejar salir a mi gato a la calle o no? Si no lo dejo salir es malo. Si tengo otro gato, ¿cómo lo hago para que no se peleen? Ese tipo de cosas he intentado que quede reflejado y que sea algo pues que nos permita a nosotros también, en el momento en el que me surge una duda sobre mi gato, poder tirar de ahí y decir, bueno, ¿aquí qué decía sobre esto? ¿Qué decía sobre esto otro? ¿Cómo lo puedo aplicar yo? Y bueno, espero haberlo conseguido.
Sí, yo creo que al final lo importante ahora en la era tan digital en la que estamos, que todo el mundo tiene redes sociales y al final no es muy fácil abrirte un perfil y empezar a divulgar sobre conocimientos de animales o lo que sea. A mí me llega muchísima información y la gente también aquí en el día a día nos pregunta ¿y cómo hago para que mi gato haga esto o deje de hacer aquello? ¿No? Entonces es verdad que encontrar un libro que se base que tenga base científica y evidencia científica es muy importante en ese sentido y eso es lo que dices tú, ¿no? Hacerlo accesible a todo el público, que no somos aquí ninguno científico, pero que lo podamos entender y aplicar en el día a día, eso está muy guay. Han mencionado a los perros y no sé si os he preguntado quién tiene gato, pero ¿alguien tiene perro por aquí? Bien. ¿Tenéis gato y perro en alguna casa? ¿No? Igual. Ah, guay, guay. Lo que tenga. Muy bien. Conmigo todo bien. Qué bien. Fantasía. Entonces, has dicho que has hecho también investigación sobre perros. ¿Cómo has visto tú en el ámbito científico esto de comparar gatos con perros? Hay mucha gente que dice, los gatos son perros pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve desde el punto de vista etológico? ¿Qué diferencias hay en cuanto a tener perro, la necesidad que tiene un perro y a lo mejor qué necesidad tiene un gato? Y a lo mejor en qué vida se adapta mejor, porque yo siempre pongo mi ejemplo, que tengo 2 gatos en casa, trabajo mucho, pero yo sé que mi gato, trabajo mucho fuera de casa, estoy aquí, pero yo estoy tranquila porque mi gato en casa sé que sus necesidades están relativamente cubiertas, ¿no? Entonces, pues si nos puedes hablar un poco más sobre esas diferencias de necesidad entre uno y otro. Sí, esto es una cosa que mucha gente tiene un poco en la cabeza, ¿no? De decir, vale, si yo quiero tener una mascota, pero no tengo mucho tiempo, pues me cojo un gato porque así no le tengo que dedicar mucho tiempo, ni tengo que dedicar mucho esfuerzo. Muchas veces es una idea que nos lleva a no darle realmente todo lo que los gatos necesitan, porque el gato también necesita compañía, el gato también necesita jugar y de hecho una de las cosas que pasa muy habitualmente dentro de casa es que tú piensas que es lo que haría un gato fuera de casa. La mayor parte de su tiempo la dedicaría o a cazar o a descansar. Entonces, la parte de descansar la tiene cubierta, pero la parte de estar cazando, buscar presas, perseguirlas, trepar, etcétera, todo eso, si nosotros no adaptamos a nuestra casa, el gato no lo tiene. Y no tiene tampoco la motivación, porque a veces tú dices, venga, vale, pues yo lo que hago es jugar con él un ratito cada día, vale, pero ¿y el resto del tiempo, cuando tú no estás en casa, qué hace tu gato? Claro, tú imagínate que estás 8 horas al día así mirando el techo. Pues yo a la hora me estoy tirando de los pelos porque digo, es que me estoy aburriendo. Pues a los gatos muchas veces les pasa eso y muchos de los problemas de conducta que acaban desarrollando los gatos tienen que ver con esa falta de motivación, con esa falta de estimulación. Entonces es muy importante que seamos conscientes de, vale, yo tengo un gato y no necesito sacarlo a la calle, vale, pero sí que necesita compañía, necesita jugar con él, necesita adaptar su entorno y necesita tener muy claro cuáles van a ser sus necesidades cuando tú no estés en casa, porque va a haber mucho tiempo que tú no vas a estar en casa. Entonces, dejarles juegos preparados, dejarles cosas que estimulen su día a día, adaptar todos los espacios para que tengan sitios para subir, para bajar, para esconderse, motivarlo a que quiera trepar, porque a veces hay muchos gatos que ya se han acostumbrado a que se lo damos todo hecho, le dejamos ahí su comidita tranquilamente y él no va a hacer por subirse aquí arriba si no tiene algo con lo que le motive a subirse allá arriba. Pues a lo mejor una forma es tener espacio en alto, pero también pues ponerle parte de su comida en esos espacios en alto o jugar con ellos en esas zonas elevadas para que tenga motivación a subir a esas zonas. Pero como nosotros vemos que el gato está todo el día acostado, decimos el gato está bien. Mientras esté durmiendo su hora que tiene que dormir y esté tranquilo y no me esté rompiendo cosas, no necesito nada más. Pues aunque parezca una tontería, una de las cosas uno de los signos de que un gato puede estar sufriendo estrés por falta de motivación y por falta de estimulación es que duerma demasiadas horas. Vale. Que duerma más horas de la cuenta puede ser incluso un signo de que está estresado. Os lanzo una pregunta aquí al público para que digáis a lo mejor cifras. ¿Cuántas horas creéis que suelen dormir los gatos? 16.
Oye, a la primera, que alguien le dé el título. Muy bien, te has estudiado la lección, me parece estupendo. Me lo he leído. Qué bien. Pues bueno, cuéntanos tú, pero sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, los gatos suelen dormir una media de 16 horas al día. Y eso tiene que ver con que son depredadores, ¿vale? Los depredadores normalmente lo que pasa es que durante sus horas de activas, sus horas de ocio, dedican mucho tiempo y mucha energía al todo el tema de la caza. Entonces, como eso drena la energía, pues necesitan mucho más tiempo para dormir. Pero cuando nosotros tenemos un gato que está prácticamente todo el día durmiendo, que no son sus 16 horas, sino que son 18, 19, 20 horas durmiendo, a lo mejor a ese gato, y no solamente durmiendo, sino que está totalmente inactivo, a lo mejor ese gato necesita más motivación. Y ya no solo por una cuestión de que se aburre, sino también porque, igual que nosotros, necesitan actividad física. O sea, igual que nosotros necesitamos ir al gimnasio, hacer ejercicio, movernos, etcétera, un gato que está todo el rato acostado, pues también puede desarrollar problemas de salud, porque es más fácil que engorde, porque puede tener problemas articulares de no moverlo. Al final se trata de ser un poco conscientes de cuáles son esas cosas que haríamos nosotros también, ¿no? Nuestra rutina, dentro de nuestra rutina tenemos que meter una buena alimentación, hacer ejercicio, tener una actividad física y una actividad mental adecuada, pues para el gato igual. Entonces, hacer ese tipo de cosas que ayuden a que tu gato se mueva, que persiga cosas, que suba por las paredes, que suba por los árboles estos de gato, por donde sea, que tú lo puedas adaptar para que tenga actividad. No solamente que, bueno, pues tengo ahí un gato y viene cuando yo quiero que lo acaricie, me quedo ahí un rato acariciándolo y el resto del tiempo que esté ahí parado. Vale, voy a hacer yo un poco de abogada del diablo. Eso Venga. Está muy guay. Pero yo si le compro un juguete a mi gato, el gato se queda mirando el juguete, me mira a mí y me dice, pues juega tú. Efectivamente. Entonces eso pasa mucho. Sí. ¿Qué tips nos puedes dar para que los gatos se muevan, realmente quieran usar los juguetes? O a lo mejor qué juguete le podemos hacer nosotros un poco más de forma casera. Vale. Justo me interesa mucho esto y de hecho hay como 3 capítulos. Se suben por todas partes. En cuanto pueda se va a subir aquí a la mesa Claro, para participar él también. Sí. Porque a él esto de jugar le interesa un montón. Claro, él dice, yo también tengo preguntas. De hecho, en el libro tengo 3 capítulos solo sobre enriquecimiento ambiental. Cómo adaptar tu casa y adaptar tu rutina y los juegos que le haces a tu gato para que sean adecuados para él. Porque me parece súper importante. Y esto es lo que pasa, que muchas veces que nosotros compramos, además que los juguetes para gatos suelen ser carísimos, nos dedicamos a comprarle juegos, se los ponemos ahí y el gato luego lo mira, te mira a ti y dice, pues me voy a la caja y me acuesto ahí, ¿sabes? Sin más. Pues aquí es muy importante evaluar cada gato y qué cosas motivan a cada gato, ¿vale? Una de las cosas que pasa es que normalmente los juguetes no se mueven. Entonces, lo que estimula al gato es que lo que sea con lo que estamos jugando tenga un movimiento lo más parecido posible a lo que serían sus presas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay juguetes tipo una pelota que tú se la lanzas y se mueve de forma lineal y se para. Eso es muy poco estimulante. Hay gatos que se pueden entretener un rato porque como le das con la pata se mueve un poquito y entonces como se mueve pues ellos se entretienen Claro. un rato. Eso aquí pasa mucho con los cachorros como que tienen más... Claro, eso es. Aguantan un poco más el juego, pero ya luego... Claro, pero con una pelota me puedo tirar un ratito jugando, pero llega un punto en el que la dejo quieta y ya no se mueve. Entonces como, qué aburrido. Si no se mueve la pelota, yo tampoco me voy a mover. Sobre todo si hay que es ahorrar energía. Claro, sobre todo si un gato anciano que ya no tengo ganas de moverme, ya no Claro, tengo... claro. Si la pelota no se mueve sola, yo no me voy a poner a moverla. Entonces, muy importante, primero, el tipo de juego que nosotros hacemos con ellos, que cuando, por ejemplo, hacemos lo de la típica cañita de pescar con la plumita y tal, que muchas veces, incluso aunque estemos ahí un rato moviéndole de distintas formas, no nos hacen ni caso, muchas veces tiene que ver con cómo se mueve. Claro. Porque a lo mejor hay gatos que prefieren que sea solo por el suelo,
que se mueva como a ras del suelo, y entonces ellos como que lo notan, que lo tienen más cerca, más fácil de acceder, y entonces se ponen más al acecho y lo persiguen. Hay otros que les gusta que den como saltitos, que vaya como yendo de una forma muy errática. Entonces cada gato se va a estimular con un tipo de movimiento y con una forma de juego diferente. Lo ha logrado. Sí. Chupando cámara. Sí, totalmente. Claro, ya que hombre. estáis hablando de... Estamos diciendo que hay que moverse, pues dice, venga, pues me muevo. Y mira, ya que tenemos aquí a la modelo, de cómo gatificamos un poco la casa. ¿Es necesario poner todo esto? ¿Cómo se puede un poco adaptar? Aquí es lo que estábamos hablando también del tema de que cualquier cosa que compres para gatos normalmente va a ser bastante caro. Entonces hay muchas veces que no es necesario ni siquiera que compre algo específico. Está muy bien porque son cosas que normalmente están adaptadas y son fáciles de colocar y están pensadas para su peso. Pero incluso simplemente adaptando los muebles de tu casa, dejando ese espacio, ese hueco dentro del armario o esa estantería que tú tienes y dejar alguna balda para que él se pueda acostar. Simplemente con eso ya estás creando espacios diferentes, elevados, en bajo, sitios donde ellos se puedan esconder, etcétera. Y con los juguetes pasa un poco lo mismo. Hay muchos juguetes que, lo que estábamos diciendo antes, que va a depender del tipo de juguete, la forma que tenga el juguete le va a estimular más o menos, y sobre todo es que si siempre tienen los mismos juguetes se acaban aburriendo de ellos. Pero claro, tampoco podemos estar comprando los juguetes todos los días porque entonces nos arruinamos. Entonces yo muchas veces opto por, bueno, pues vamos a reciclar y al mismo tiempo generar muchos juguetes diferentes con muy pocas cosas. Pues tipo, utilizar una caja de cartón y entonces dentro de la caja de cartón le echas su pienso o su chuche o lo que sea, y encima y dentro de la caja de cartón eso lo tapas con los cartones del papel higiénico. Tú los vas ahorrando, o sea, te los vas guardando, en vez de tirarlos, te los vas guardando, lo metes todo ahí dentro y entonces el gato se mete dentro, lo rompe, lo tira, no sé qué, y así se entretiene un rato. Y con esos mismos cartones puedes hacer como pequeños juguetitos donde metes dentro la chuche, doblas los bordes y los vas escondiendo por casa. Pues ya tienes con el mismo tipo, o sea, con algo que ibas a tirar, ya tienes dos juguetes diferentes. O de repente coges y esos mismos cartones, unes varios y le haces como agujeritos. Entonces que tenga que ir rodando el cartón para que se vayan saliendo las chuches del cartón. Y al final tiene, con muy pocas cosas, con muy poco dinero, muchas opciones diferentes que tú puedas ir alternando, y que son cosas que una vez que tú ya sabes que el gato sabe trabajar con ellas, que no la rompe o no se hace daño, etcétera, una vez que tienes claro que esos juguetes le van bien a tu gato y que le motivan, son cosas que incluso puedes dejar cuando tú no estás. Entonces el gato ya tiene cosas con las que entretenerse sin necesidad de que estés tú todo el día encima o jugando con él o poniéndole el juguete o motivándolo para que se mueva. Claro, y algo muy importante que te he escuchado también a ti decir es el tema de que se aburren rápidamente. Entonces yo un truco que he encontrado con los míos es esconder los juguetes, o sea, guardarlos cuando no están jugando. Eso es. Entonces mi gato ya sabe el sonido del cajón de los juguetes y en cuanto oye las bisagras es increíble porque está el primero ahí abajo en plan, no toca jugar, ¿verdad? Entonces eso es verdad que parecen tonterías. Hay un peluche que tenemos que huele a hierba gatera, que también si está todo el día afuera no le hace caso. Ahora el día que se lo saco después de 3 días escondido, es su juguete, es como llevarle un juguete nuevo. Entonces tienen esa curiosidad otra vez. Eso está muy guay. Y luego aquí en la cafetería hemos descubierto las plumas, claro. O sea, las plumas son como, si son cazadores, pues imagínate un juguete con plumas y lo que dices tú, o por el suelo, o hacer el sonido de las plumas, y con eso vamos incentivando. Entonces, claro, yo te he dicho, yo tengo 2 gatos. ¿Qué opinas tú referente a tener un gato o 2 gatos, hablando también del tema de compañía y las necesidades de cada animal? Claro, es que este otro mito, otra creencia popular es que los gatos son súper independientes, que a ellos les gusta estar solos y que no quieren que esté todo el día ahí sobándolo ni nada de eso. Mi galería llena de fotos con el gato aquí durmiendo. Pero claro, porque cada gato tiene su propia personalidad. Sí. Y en cuanto a la socialización, los gatos lo que son es selectivos.
socialmente, pero no significa que le guste estar solo. De hecho, cuando tú dejas los gatos en la calle, ¿qué acaba ocurriendo? Que se acaban formando colonias. Claro. ¿Vale? Porque al final es una forma también de sentirse protegido, de poder tener, localizar los recursos, porque si ahí hay gatos es que por cerca hay recursos, hay comida que comer. Y luego también, incluso las hembras lo que hacen es repartirse el trabajo, digamos, de las crías. Muchas veces se ayudan en la crianza. Entonces, no son animales solitarios, pero son socialmente selectivos. Entonces, no me voy a llevar bien con cualquier gato, pero es que yo tampoco me llevo bien con cualquier persona. Entonces, si yo estoy obligada a convivir 24 horas con una persona y no me llevo bien con ella, van a salir roces, nos vamos a pelear. Entonces es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos muy claro si nuestro gato es un gato sociable o no es sociable y qué tipo de gato, de gatunalidad tiene que tener el otro gato para que se adapte a nuestro gato. Entonces, muchas veces cuando a mí me dicen, mira, voy a adoptar un gato, pero no tengo mucho tiempo, se va a quedar mucho tiempo solo, entonces prefiero adoptar 2 gatos. Si vas a adoptar 2 gatos, que sean 2 gatos jovencitos, porque así se adaptan el uno al otro mucho más fácilmente, y a ser posible que sean hermanos, porque así es mucho más probable que no haya problemas entre ellos, porque el hecho de que sean familia ayuda a que haya menos problemas. Pero si ya tienes un gato adulto, hay que evaluar, y hay un capítulo entero hablando sobre cómo evaluar si realmente mi gato necesita o no necesita compañía, porque a lo mejor le estamos generando mucho más estrés metiéndole un gato nuevo con el que no se lleva bien, con el que va a haber roce, con el que inevitablemente incluso aunque acaben llevando bien, piensa que tienen que compartir recursos y tienen que compartir espacio. Entonces siempre va a haber roces. Entonces tenemos que ser muy conscientes de si nuestro gato es más o menos tolerable al tema de que haya cambios en su día a día y de que tener que compartir espacio y recursos con otro gato. Entonces hay que hacer esa evaluación previa tanto de nuestro gato como del gato que va a venir. Y si ya nosotros hemos visto que cuando se acerca a otro gato, nuestro gato se pone nervioso, si cuando nos acercamos a sus recursos, nuestro gato se pone nervioso, si le gusta mucho estar mucho tiempo escondido en un espacio él solo, etcétera, pues a lo mejor lo que más necesita no es tener otro gato, sino simplemente tener motivación y tener juegos con los que estar entretenido cuando no hay nadie, pero no necesariamente tener otro gato. Entonces ahí tenemos que evaluarlo. Y luego la parte más importante de eso es la presentación. Si inevitablemente hay 2 gatos que van a tener que convivir, hemos dicho, mira, sí o sí van a tener que vivir juntos, es muy, muy, muy importante que durante esos primeros encuentros nosotros hagamos toda una adaptación que va a durar bastantes días, donde un gato y el otro no van a estar en el mismo espacio, sino que primero se van a oler a través de una puerta, luego poco a poco vamos a compartir cosas del uno con el otro, luego se van a ver pero solamente en la distancia, todavía no se van a tocar, luego ya vamos a permitir que haya momentos concretos en los que se ven y pueden acercarse el uno al otro, y poco a poco así se van adaptando el uno al otro. Y eso también, al mismo tiempo que estamos haciendo todo eso de forma progresiva, lo tenemos que hacer dándole a los gatos cosas positivas, haciendo que esos momentos sean momentos agradables para que los gatos se asocien el uno al otro con momentos bonitos o con recompensas o con ese premio que le gusta tanto o ese juego que le gusta tanto. Entonces se asocian el uno al otro a cosas buenas. Y también se van adaptando el uno al otro a cómo me tengo que acercar a este gato para que no me bufe o para que no me ponga la oreja así o para que no me mire mal. Se van adaptando progresivamente a qué tipo de acercamiento le gusta al otro gato. Y con todo esto podemos conseguir que los gatos se lleven bien, incluso aunque no sean gatos que vayan a ser besties, ¿vale? Sí. Pero el objetivo realmente no es que los gatos sean mejores amigos, sino que tengan una buena convivencia, que no haya problemas entre ellos
Y una parte muy importante de esto es que creemos entornos diferenciados. Que cada gato que haya dentro de casa tenga sus propios espacios, sus propios rincones donde esconderse, que haya objetos que sean propios de cada uno, que tengan suficientes, por ejemplo, areneros y suficientes rascadores como para no tener que pelearse por ellos. Entonces, si generamos todos estos espacios y hacemos estos encuentros de forma progresiva, no te garantiza nada, pero te hace muchísimo más fácil que acabes viviendo una buena convivencia. Sí, tiene muchas mejores papeletas. Al final nosotros esto lo vemos también en el día a día, porque nosotros trabajamos con una protectora y vamos introduciendo gatos nuevos. Todos los que se van yendo, pues vamos ocupando su lugar. Y es tal cual lo que dices. O sea, nosotros tenemos la pecera de aquí a mi izquierda, y es un entorno que primero cerramos. Claro. Aún así yo le digo que estos son adaptaciones express, porque realmente en casa no deberían verse de primera instancia. O sea, si no se ven mucho mejor. Pero vamos, o sea, se nota mucho la evolución y cómo va cada gatito. Es verdad que cada gato necesita su tiempo. Entonces, estos bebés que veis por aquí abajo se adaptaron a los 2 días. Estaban ya pululando como Pedro por su casa. Los que estaban fuera, sin embargo, necesitaban un poco más de tiempo, y ahí es que vamos midiendo las necesidades de cada uno. Me parece súper interesante. Claro, es que al final también es eso, evaluar en base a las necesidades de cada gato, porque cada gato tiene su personalidad y cada gato tiene sus procesos de adaptación. Sí. Y eso enlaza también con el tema de cuando metemos cambios. Claro. O sea, cada vez que tú metes cambios en el entorno de un gato, y ellos aquí lo han visto, ¿no? Ellos, sabéis lo que has supuesto. Esta disposición de la sala no es la habitual, lógicamente, y la hicimos anoche. Y ahora os contará Mari un poco por qué y todo lo que involucra, porque ellos han llegado antes y los gatos estaban aquí, chiquipac. Sí, revolucionados. De repente hemos movido la mesa a este lugar y han dicho, ostras, un rascador nuevo, y se han puesto a rascar todos de esa mesa, que la mesa ha estado aquí desde que hemos abierto, pero sí. Claro. Pasa un poco eso, ¿no? Que cada vez que introduces un cambio, que dices, realmente los muebles ya estaban aquí, o sea, todo estaba ya aquí, pero lo hemos cambiado de sitio. Y solo con cambiarlo de sitio, para el gato ya es una novedad, porque tú piensas que al final el gato lo que hace es que evalúa su entorno y lo mapea con sus olores. Entonces van restregando la carita por todas partes y tienen como una especie de mapa controlado de cuáles son mis espacios seguros, cuál es mi entorno y todo. Entonces cuando nosotros movemos de repente un mueble de sitio, el gato se queda loco diciendo, uy, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Todos los cambios que introducimos, claro. Esto iba a pasar, sí, ya lo sabíamos. Os presento a Ana, quien está en adopción. Tiene 6 meses. Tú vas a jugar. Entonces cada vez que introducimos un cambio en su entorno, ya sea porque movemos algo de sitio, porque con la limpieza de casa pasa mucho. Y la gente dice, ¿por qué mi gato de repente me orina fuera al arenero un día y justo entonces empiezas a estar para atrás? Ha calculado Regu. Y vas descubriendo que a lo mejor la raíz está un poco claro oculta. Y sobre todo pasa con la limpieza, pasa mucho con los olores, porque claro, cada producto tiene un olor diferente, y además le estamos quitando el olor que ya tenía de antes. Entonces los vuelve un poco locos, porque dice, no, pero esto no era así. O sea, aunque sea el mismo cojín, no huele igual y no tiene la misma pinta para mí. O sea, en mi cabeza no tiene la misma pinta. Entonces tengo que reacostumbrarme a ese cojín y volver a hacer lo mío, digamos. Entonces, cada vez que, o sea, no solamente se trata de hacer una adaptación progresiva cuando hacemos un cambio radical de me he cambiado de casa o estoy trasladando al gato de sitio o lo que sea, sino incluso a la hora de ponerle un nuevo pienso, de utilizar una nueva arena o un arenero diferente. Todo eso para el gato supone un cambio muchísimo más grande de lo que nosotros pensábamos. Para nosotros es como, bueno, pues, quiero decir, era un arenero, estaba un poco roto por un lado, el arenero es prácticamente idéntico. No, para él no. Para él es totalmente nuevo, entonces tiene que adaptarse. Entonces, cada cambio que nosotros metamos en su entorno tiene que hacerse de forma muy progresiva. Tiene que hacerse de forma que el gato entienda lo que está ocurriendo, pueda tener como bajo control de alguna forma lo que está ocurriendo y adaptarse a eso que hemos metido nuevo. Por eso lo que decíamos antes de meter un nuevo gato es un cambio enorme.
porque de repente va a cambiar los olores de la casa, de repente va a tener que compartir espacios, Recursos, importante. Efectivamente, va a tener que compartir recursos, entonces para él es un cambio enorme. Pero es que no solamente es que meta un gato nuevo, es, ya te digo, que cambie el pienso o que cambie el arenero o cualquier cosa así. Y esto a mí me gusta siempre poner el mismo ejemplo porque me parece muy significativo, y es que puede llegar un punto que del propio estrés tu gato acabe enfermando. Hubo una propietaria que contactó conmigo porque su gato se había puesto enfermo. Lo habían llevado a urgencias, o sea, lo habían llevado al veterinario y acabó ingresado porque llevaba mucho tiempo sin comer. ¿Vale? El gato llevaba mucho tiempo en el que casi no comía, en el que le intentaban meter pues distintos tipos de alimento húmedo y tal para que comiera, pero el gato casi no comía, se había vuelto muy apático, no sabía muy bien lo que le pasaba. Y la veterinaria le dijo, una vez que salió del hospital, la veterinaria le dijo que sepas que esto es estrés. Entonces contacta con un etólogo y evalúa qué es lo que está ocurriendo en tu casa, porque ella no sabía identificarlo. Ella decía, pero si es que no había cambios significativos, no lo entiendo. Bueno, pues cuando fuimos a hacer la evaluación, claro, si es que yo no le cambié la arena, no le cambié la comida, ni el agua, ni le he puesto juguetes nuevos, ni nada. Es como todo está igual. O sea, no entiendo qué está ocurriendo. Bueno, pues resulta que su gato se había puesto enfermo porque ella había empezado a hacer yoga. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, pues resulta que ella hacía yoga en el salón. Entonces, cada vez que se ponía a hacer yoga, retiraba los muebles, quitaba las cosas del gato de en medio, etcétera. ¿Vale? Entonces, no lo hacía ni siquiera a las mismas horas, los mismos días, porque para el gato el tema de las rutinas también es muy importante. Su gato se había vuelto loco, porque claro, no tenía rutina. Cada vez que cambiaba las cosas de sitio, él no sabía dónde meterse. Además, le cambiaba incluso el árbol para gato, que era como su espacio seguro donde él se solía subir a mirar por la ventana. Claro. Se lo cambiaba de sitio. Entonces, durante todo ese tiempo, varias veces a lo largo de la semana, todo cambiaba. Claro. Y como pasaba de una forma tan impredecible para el gato acabó estresadísimo. Claro, es que imaginaros, o sea, el gato al final tiene que estar súper alerta porque no sabe en qué momento del día de repente alguien va a ocupar su casa, le va a mover las cosas de sitio. Efectivamente, ya no sabe dónde está prácticamente. Es como que su zona segura ha desaparecido. Todo se mueve. Entonces, fijaos que la tontería de que un gato se ha puesto enfermo porque su propietaria se ha puesto a hacer yoga. Que tú dices, vale, es una tontería, pero tienes que tener claro qué significa para el gato. Que es simplemente que hayas cambiado las cosas de sitio, ni siquiera es que hayas metido algo nuevo, solamente has cambiado las cosas de sitio. Y eso ya para el gato es una locura. Por eso hay un capítulo entero dedicado al estrés, a cómo hacer esos cambios para que tu gato se pueda adaptar de una forma cómoda para él y que al mismo tiempo a ti no te suponga tampoco una locura, que decía, al final es como tengo que cambiar el frigorífico, no me puedo quedar con el frigorífico viejo, entonces ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues a lo mejor durante un tiempo tienes que dejar el frigorífico viejo ahí y al nuevo también para que él se adapte y vaya viendo y vaya oliendo y vaya adecuándose a la nueva circunstancia. Claro, yo creo que aquí también lo importante es conocer a nuestros gatos, que al final somos nosotros los primeros que estamos en el día a día con ellos, y saber qué gatito es más sensible, qué gatito es menos sensible, qué zonas les gusta, si al final es un poco volver al origen, ¿no? Ver su rutina y un poco adaptarnos también nosotros a ellos, porque al final convivimos con ellos y hay que tenerlos en cuenta. Hablando del estrés, ¿qué mini pauta nos puede dar para descubrir si nuestro gato tiene estrés o está empezando a lo mejor con algún caso de estrés? Ahí tenemos un pequeño problema con los gatos porque pasa un poco como cuando se ponen enfermos, que los gatos son depredadores pero también son presas. Entonces van a hacer lo posible para que no se note que están enfermos, porque si no sería una presa fácil. Entonces les pasa un poco con el estrés igual, que hay muchas veces que los signos son muy difíciles de ver porque ellos están ocultando que tienen un problema.
Entonces pasa mucho que una de las cosas donde más se ve, donde más se evidencia que el gato tiene estrés es que se acaba volviendo bastante apático, ya no tiene tantas ganas de jugar, no tiene tantas ganas de moverse, suele tener problemas con la comida, deja de comer o come mucho menos o ya no le estimula tanto la comida. Entonces, ese tipo de... Y luego muchas veces se pasa mucho más tiempo solo o pasa más tiempo en sus escondites seguros y todo eso. Entonces, claro, son cosas que incluso pueden acabar apareciendo por la edad. Entonces, a veces es muy difícil identificar realmente cuáles son esas cosas. O es un poco paulatino, ¿no? Porque esto también me ha pasado a mí que... Claro. Bueno, es que no sé exactamente cuándo dejó de comer tanto, ¿no? Claro, eso es. Poco a poco y no te das cuenta y acabas diciendo, oye, pues si el gato antes comía el cuenco entero y ahora de repente está dejando bastante más comida, ya no le gusta la comida húmeda. Entonces, volvemos a lo mismo. Las rutinas son muy importantes en los gatos y en cuanto observemos alguna cosa rara, yo en mi casa soy la loca. Como, no ha masticado esa croqueta. Hay que estar pendiente por si tiene... Es que al final, no masticar la comida, ¿qué puede ser? Puede ser dolor de la boca. Puede ser que le está doliendo algo, porque le puede doler la pata y por eso a lo mejor de repente ya no salta igual o ya no salta. Entonces siempre es observar el entorno y el comportamiento, ¿no? Claro, ser muy conscientes de observar mucho a nuestro gato, porque si observamos mucho a nuestro gato, enseguida nos vamos a dar cuenta de los cambios. Que yo creo que, o sea, parece una tontería, pero un poco lo que hacen ellos también con nosotros, ¿no? Que la gente dice, es que ese gato se me ha quedado mirando. Es que yo creo que es devolverles un poco lo que hacen ellos. Ellos en cuanto ven algo raro también están ahí cerca siempre. Sí, total. O sea, además que ellos se conocen nuestras rutinas súper bien. Entonces enseguida hay gatos que se empiezan a poner nerviosos antes de que nos vayamos de viaje y todavía ni hemos hecho la maleta y es como, ha cambiado algo. ¿Cómo lo sabe? Ha cambiado y nosotros no somos conscientes quizás de cuál ha sido nuestro cambio en la rutina, pero el gato lo ha visto. Ha detectado que ahí hay algo que está cambiando, que está pasando algo. Y por eso, porque ellos son muy conscientes o sea, son muy conscientes de todo lo que nosotros hacemos a lo largo del día. Cuáles son nuestra actitud, incluso nuestras emociones. Cuando nosotros estamos más contentos, cuando estamos más tristes, todo eso ellos lo detectan los cambios que tenemos en nuestra actitud. Entonces, solamente con ese tipo de cambios ya puede cambiar el comportamiento de tu gato. Porque te ve de una forma diferente o estás haciendo cosas diferentes, entonces ya a lo mejor pues o está más receloso o lo contrario, o está intentando cambiar tu estado de ánimo para él también sentirse más cómodo contigo, ¿sabes? Entonces al final es evidente que nos están observando todo el rato y además que muchas veces te quedas así como mirando y estoy diciendo, ¿qué estará pensando? ¿Por qué me mira tanto? Y me queda una última duda y si queréis pasamos a dudas del público por si tenéis una curiosidad más. Tema agua, bebederos. Yo he visto en internet trillones de vídeos de gatos bebiendo del grifo, gatos que solo beben del grifo porque ya nos han acostumbrado a eso. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos fuentes de agua. Hay gatos que la usan, gatos que no. ¿Qué vale tu opinión? ¿Por qué los gatos tienen esa curiosidad por los grifos de agua? Vale. Los gatos, de hecho, este es un tema bastante importante porque hay muchos gatos que acaban teniendo problemas de riñones por no beber suficiente agua. Y esto muchas veces tiene que ver con que normalmente nosotros le damos comida deshidratada. O sea, el pienso no tiene agua. Entonces, los gatos, parte del agua que ingieren en su día a día, si estuvieran en libertad, sería de sus presas. Pero lo que nosotros le damos es comida sin agua. Entonces tenemos que incentivar de alguna forma, no solamente cuando a ellos les da sed, sino también nosotros intentar incentivar que ellos de vez en cuando quieran ir al bebedero y beber agua. ¿Qué pasa? Que una de las cosas, uno de los comportamientos que tienen de forma evolutiva los gatos es beber sobre corrientes de agua. ¿Por qué? Porque una corriente de agua, el agua siempre va a estar limpia. En agua estancada es más fácil que haya parásitos o que el agua esté en mal estado, etcétera. Entonces, una tendencia natural de los gatos y de muchos animales es beber sobre agua que está corriendo. Entonces, por eso es por lo que a muchísimos gatos les gusta beber del grifo o beber de las fuentes, cuando están en la calle, beber de las fuentes, de un sitio donde el agua esté corriendo. ¿Qué pasa? Que eso hace que muchas veces nosotros digamos, pues como bebe del grifo, pues le abro el grifo y que beba de ahí. ¿Qué ocurre? Que si tu gato se acostumbra a solo beber cuando tú le abres el grifo, cuando está solo, no bebe agua. Entonces a lo mejor tú te pasas 8 horas fuera de tu casa y tu gato no ha bebido agua en todo el día.
Entonces yo no soy muy fan de dejarles que beban del grifo, porque entonces se pueden acostumbrar. Pero sí utilizar fuentes, porque en la fuente pues el agua está corriendo todo el tiempo. Entonces eso también a él le motiva, porque es agua que no está circulando, que no está estancada. Pero también tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de gato tenemos y de qué tipo de fuente poner a cada gato, porque a lo mejor hay gatos que el chorrito les encanta, pero gatos que prefieren estos que son como un tobogán y va cayendo el agua por ahí porque el chorrito les hace un ruido que a ellos no les gusta. Que también hay que ser un poco tiquismiqui, ¿eh? Eso no es, hay que quererlos como son. O, por ejemplo, que la fuente haga un ruido muy fuerte porque el motor hace mucho ruido. Entonces hay gatos que no se terminan de adaptar bien a ese ruido de la fuente. Entonces también tenemos que ver qué tipo de fuente y cómo es nuestro gato para adaptar la fuente. Pero aparte, para incentivar el que beba agua, muchas veces podemos poner un hielo grande para que tarde en deshacerse, o bien en el cuenco o bien dentro de la fuente, para que el agua salga más fresquita y tenga como más motivación para beber. Y otra cosa que ya he visto hace relativamente poco es que al parecer la densidad del agua también influye en que quieran beber más o menos. Vaya por Dios. Tú fíjate que yo no había pensado en la vida, pero al parecer la densidad del agua también influye. Entonces ahora lo que hacen es que le ponen gelatina de esta neutra, que no tiene sabor, y entonces el agua se queda hecha pues como gelatina y le hacen cuadraditos, y esos cuadraditos se los beben mejor que el agua líquida. Vaya por Dios. Pues nada, habrá que probar. Bueno, sí. Pues oye, mira, la gelatina no es tan cara y si sirve para que pueda beber más. Pues mira, y eso hay un par de estudios ya que han sacado sobre el tema de que incluso la densidad del agua puede influir en la cantidad de agua que bebe. Yo un tip que os puedo dar también, si no tenéis fuente todavía y queréis introducírsela, es que no la conectéis de primeras. Claro. Que le pongáis la fuente, que la olisqueen bien, luego se la ponéis con agua, que vuelvan a olisquear, que se acostumbren bastantes días y así, pues por lo que dices tú, ¿no? Si lo conectas de frente, hace un ruido el motor, el agua empieza a salir, luego de repente hay algunas que tienen colores. Entonces tenemos que llevar un pelín de cuidado con lo que seguimos diciendo toda la charla. El cambiarle las rutinas, el introducir cosas nuevas, siempre va a generar un poco de caos mental. Entonces, cuanto más progresivo hagamos las cosas, mejor. En el libro he intentado poner muchos ejemplos de eso, de cosas que habitualmente les cambiamos, pues porque, no sé, se nos ha estropeado el comedero, o queremos introducir una fuente o lo que sea, cómo hacer esa adaptación, porque muchas veces le queremos cambiar el comedero, pues le ponemos un comedero nuevo y ya está. Es como, bueno, a lo mejor no, porque a lo mejor tu gato no se adapta bien a ese comedero y si de repente te ha pasado una semana que casi no ha comido y tú no sabes por qué, y a lo mejor ha sido por ese cambio. Entonces yo siempre digo, vale, pues cuando vaya a meter un comedero nuevo, deja primero el viejo un tiempo y le vas traspasando, cada vez le vas poniendo más comida en el otro hasta que llegue un punto que se ha adaptado al otro sin ningún problema. Pero ser muy consciente de que has metido un cambio, observa si realmente tu gato se ha adaptado a ese cambio o no. Igual con lo que decías de la fuente. Dejar mientras tanto el bebedero antiguo ahí, no se lo vaya a cambiar de golpe porque a lo mejor resulta que se ha pasado una semana sin beber y no te has dado ni cuenta. Claro, sí, es muy importante. El tema agua y comida, os lo dice, yo no soy veterinaria, pero soy auxiliar veterinaria. Y yo siempre digo a la gente, en cuanto el gato deje de comer un mínimo, estar con los 5 sentidos alerta, porque los gatos no pueden pasar más de 24 horas sin comer. Entonces, yo siempre estoy muy pendiente con eso. Mi gatita, de hecho, se fue el año pasado porque le dio una triaditis y es eso, al final dejan de comer y no es que dejen de comer, es que vienen arrastrando algo a lo mejor 2 semanas antes y eso es ya el signo, el último signo. Entonces a veces que o lo pillas a tiempo es un poco más complicado. Entonces agua siempre a disposición y comida siempre observar que vayan siguiendo su rutina. Qué guay. Pues me gusta mucho.